Darío, empecemos por las lecciones de periodismo aprendidas al lado de García Márquez en esos 30 años. Y creo que una buena forma de poderlo hacer es a través de ese proyecto extraordinario que nunca vio la luz del día, pero que no por eso deja de ser extraordinario, que es el periódico El Otro. ¿Qué razón movió a García Márquez a tratar de fundar un periódico como ese con las características que él proponía? Su convencimiento de que en ese momento, en particular, la prensa colombiana no estaba a la altura, que estaba practicando un periodismo muy excluyente, muy politizado, donde había poco espacio para el pluralismo, para la diversidad de puntos de vista de columnistas que pensaran distinto. Él admiraba mucho el periódico El País de Madrid y la República de Roma, incluso hasta en el tamaño, porque él quería que El Otro fuera lo que se llama técnicamente un tabloide mayor, no es el tabloide como El Espectador pequeño, sino mucho más largo y más rectangular. Y basaba todo también en su convicción de que el periodismo colombiano, muchos periodistas le hacían mucho daño a Colombia. Y eso lo mortificaba porque él amaba profundamente a este país, a pesar de que hay gente que dice, no, Gabo no quería Colombia, nunca vivió aquí o muy poco, siempre vivía en México, cosa que vivió en México, mejor dicho, escribió en México, pero vivía en Colombia, más o menos eso era su concepción. Y él le preocupaba que los periodistas fueran truculentos, que no se gobernaran por un criterio ético. Él mantenía la ética, los principios tutelares muy de presentes y decía, a mí no me importa que no sea un buen escritor, lo hacemos, lo formamos, le damos la técnica para que sea un buen reportero. Lo que me interesa es que tengan una formación ética. Y en eso trabajaba mucho. Y quería trabajar con periodistas de menos de 30 años, que ojalá supieran por lo menos 2 idiomas, que tuvieran un espíritu de curiosidad universal, que supieran dónde estaba el mundo. Él decía, es que el periodismo colombiano y los periodistas colombianos somos muy provincianos, muy localistas, tenemos una concepción del mundo y eso perjudica mucho a este país. Y él quería gente que tuviera una comprensión mucho más amplia de la realidad. Ahí le aprendí mucho porque era un hombre además muy riguroso, muy exigente, que hablaba y respiraba periodismo permanentemente. Y cada que cogía un periódico o analizaba una cadena de radio, de televisión, pues automáticamente el tipo decía, mira cómo presentan eso así, fíjate cómo está titulado esto, qué cantidad de errores de sintaxis hay aquí, aquí no hay rigor, aquí no hay investigación, aquí no hay respaldo. Él quería hacer de este periódico un modelo de periodismo en América Latina. Darío, aquí en el libro hay una definición de noticia de García Márquez. En el contexto de la idea de la fundación del periódico, yo voy a leerla porque me parece muy interesante. Dice, ¿qué es una noticia? Dice, es un hecho narrable que se da en el tiempo y en el espacio que protagoniza alguien, un ser humano. El otro, o sea, el periódico debe ser como 100 años de soledad con lectores de 12 hasta 85 años, con una narración total desde la primera página hasta la última. Hay que saber gramática para yo poderla violar. Las fórmulas periodísticas hay que cambiarlas constantemente para que no se convierta en un periódico cliché y adivinable. Si uno se pone a ver esta preocupación que tenía García Márquez y la forma, digamos, un poco extremista que tenía de proponer una solución, piensa en los medios hoy y en el caso tuyo, ¿qué se te ocurre? No, que ahí queda, a mí me imprimió un carácter de búsqueda permanente, de exigencia. Si tú hablas con mi equipo de trabajo de la mañana en Caracol Radio, con el servicio informativo, con toda la cantidad de muchachos y de periodistas que han pasado por nuestra organización y que han trabajado en equipo conmigo, vas a ver, y realmente cuando dicté clases 10 años en la Universidad de Antioquia y en la Bolivariana, facultad que ayudé a fundar, yo estoy tratando de imitar a Gabo permanentemente, tratando apenas, por lo menos en cuanto al espíritu periodístico se refiere, de estar sacudiendo, de estar diciéndole a ver qué más se te ocurre, cómo puedes enfocar esto distinto, por qué no cambias esta entrada para que hagas una mucho más atractiva para el oyente o para el lector. Y eso se lo heredé yo a él. Yo estoy corrigiendo permanentemente, estoy criticando constructivamente. Y eso era Gabo. Eso tiene que ver con el tema
lo que propone aquí Gabo es lo que tú dices, el tema creativo alrededor del periodismo que a veces por la rutina y por el tema de la inmediatez es muy difícil de rescatar. Otra cosa que me pareció interesante que está aquí en el libro es que García Márquez proponía un periódico sin editoriales y sin columnistas, salvo que algo lo justificara, que hubiera un hecho tan muy especial. ¿Qué se escondía detrás de esa propuesta? Es decir, ¿qué se escondía? No, ¿qué visión había sobre el tema editorial y de columnas al proponer esto? Digamos, su concepción en esa materia de periodismo y opinión había evolucionado un poco con el correr del tiempo, porque yo alguna vez, cuando no se hizo el periódico, le pregunté, oye, ¿tú planteabas esto? ¿Lo estás diciendo en serio? Y dijo, sí era en serio, pero queriendo significar, no que no fuera a haber un pronunciamiento, no, hay temas sobre los cuales el periódico se tenía que pronunciar, el otro, pero es que en Colombia los periódicos se pronuncian sobre todo, como si supieran de todo, como si fueran realmente la Biblia y la última palabra, y el periodismo no es para eso, el periodismo es para informar, para orientar, pero los textos, él más allá de estar haciendo pronunciamientos editoriales, columnistas sí los concebía de posiciones contrarias, pero no demasiados. Decía, la gente hoy no tiene tiempo de leer editoriales, eso es mentira, eso es para el ego de los directores. Lo que hay que hacer es un gran reportaje, y en el reportaje hay mucha denuncia y hay muchas maneras de contar las cosas y de causar un impacto de opinión y poder prestar un servicio distinto al hacer un pronunciamiento editorial. ¿No te han dado ganas de retomar el proyecto y hacer el periódico? ¿A qué horas? Ya no hay tiempo. En algún momento. Ya no hay tiempo. Hombre, recientemente, no hace mucho tiempo, alguien me dijo, un grupo económico fuerte, me dijo, Televedirías, hay plata y tenemos los recursos. Y yo de entrada dije, ni lo pienso siquiera. Todo tiene su edad. Y además, con la crisis de la prensa escrita frente a las redes y al periodismo que en este momento estamos teniendo de la aldea global y la cantidad de canales y todo, nada, sí, ya no es. Darío, bueno, para ir redondeando ese tema de las enseñanzas de periodismo, las experiencias compartidas, en el libro hay una anécdota que tú medio mencionabas al comienzo, que es la conversación sobre la responsabilidad que le achacaba García Márquez a Fidel Castro en la muerte del Che Guevara, y que al final de la reunión él más o menos te hace una observación, le dijo, ¿tomó nota sobre eso? Espero que sí. Hombre, él propiamente no lo condenó, sino que le insinuó, le dijo, tú, había unos tragos de por medio, era un 31 de diciembre, y Gabo le dijo de una manera muy reverente, pero muy seria, ¿no? Muy franca, porque ellos, a pesar de ser tan amigos y a pesar de que Gabo compartía algunos postulados de la revolución, que no todos, tenía distancia. Él decía, yo mis observaciones se las hago en privado, no en público, porque es amigo mío, es como mi hermano. Y uno a los hermanos los critica y les hace observaciones en privado, no en público para hacerlos quedar mal, no, ni para que eso lo aprovechen los enemigos de la Revolución Cubana. Pero Gabo, hasta ese momento, y yo creo que hasta el final de su vida, seguía sin entender por qué casi que Fidel Castro no retuvo a la fuerza al Che para impedirle que viajara como guerrillero a Bolivia, que era su patria, a liberar a sabiendas de que era de una salud precaria, de que estaba muy enfermo, de que el Che era un intelectual y que era un desperdicio permitirle una aventura que iba a terminar en la muerte como evidentemente terminó. Fidel se le paró, le replicó y le dijo, Gabo, ¿cómo me dices eso? ¿Qué insinúas? Por favor, tú sabes que eso no fue así, que yo le rogué, me faltó fue arrodillármele para pedirle que no se fuera, que no se marchara, yo tengo las cartas, su esposa tiene las cartas, o sea, en todos los tonos, pero yo no lo podía meter preso. Darío, quiero rescatar algo que acabas de decir, y es tu visión del tema de la evolución de los medios, con este tema de las redes sociales, el Internet. La prensa escrita, ¿para dónde va? El futuro, hay opiniones divididas, hay unos dicen esto siempre va a permanecer, siempre va a seguir siendo igual de importante, y otros dicen tal como está concebida hoy y la conocemos, eso se va a acabar y vamos hacia otra cosa. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, yo creo que sí va a haber, se está presentando ya, y de hecho han desaparecido numerosas cabeceras, títulos de periódicos en el mundo entero, no es un fenómeno solo de países desarrollados.
porque también eso está relacionado con la instantaneidad y con la manera como la gente hoy se informa. Con Internet, todo el mundo tiene las noticias en su teléfono, todo se está gobernando a través de un teléfono, entonces ya el papel de los periódicos va a cambiar notablemente, ha venido cambiando hacia una prensa más explicativa, si se quiere más narrativa, pero es que no hay tiempo. El problema es que ya la gente no dispone cuando sale por la mañana de sentarse una hora, media hora, irse en el carro leyendo, tiene tantas cosas en la cabeza, llamadas telefónicas, que es una realidad. Yo creo que van a disminuir dramáticamente el número de títulos y, digamos, en un país como Colombia, no quedarán más de 6 o 7 periódicos, creo yo. Y que se van a fortalecer cada día más las páginas web de esos mismos periódicos, o que los periódicos impresos se quiten de encima las rotativas y toda esa cantidad de complejidades en el proceso de producción, y tengan unas muy buenas plantas de muy buenos escritores, de muy buenos periodistas, muy bien informados, que profundizan en la cosa, pero a través de las redes sociales y de Internet. Darío, otro tema importante que está aquí plasmado en el libro es la relación de García Márquez con el poder. Y digamos, me gustaría saber cómo ves tú, a la luz de esos planteamientos y de su experiencia personal como un periodista muy allegado al poder, que no era que le encantara, pero no le dejaba de gustarle. ¿Cómo entiendes tú la relación del periodismo con el poder? Bueno, en el caso de él, yo creo que fue un poco desbordada. En el sentido de que a ver, ¿qué le interesaba a Gabo? Que lo quisieran. Él decía, además está publicado, yo escribo para que mis amigos cada día me quieran más. Él buscaba que la gente lo quisiera. Él necesitaba, no porque necesitara un reconocimiento, porque no le producía placer que la gente gustara de sus libros, que lo admirara, que lo aplaudiera. Eso le encantaba, siendo un hombre muy tímido al mismo tiempo. En segundo lugar, le fascinaba sentirse importante. A él le producía, yo no sé qué, una libido muy especial que el presidente de Francia lo llamara por teléfono el día del cumpleaños, o que Cantinflas también lo llamara, porque siempre lo llamaba Cantinflas, ¿no? Todo ese mundo de reyes, de príncipes, de jefes de Estado, de científicos, de artistas, de pintores, girar alrededor de eso, él se sentía como un ser especial, privilegiado, pero lo disfrutaba porque era un gocetas. Gabo vivió intensamente sus 82 años, los vivió, pero a conciencia plena, feliz de la vida, porque la vida le fascinaba y por eso le tenía tanto miedo a la muerte. Darío, fascinante esta historia. Yo les recomiendo a los televidentes que la disfruten, que vean este libro extraordinario, una faceta distinta de García Márquez y una faceta distinta también de Darío Arizmendi. Darío, gracias por haber aceptado esta invitación. Encantadísimo de estar contigo, Álvaro. Muchas gracias.